¡Acción! Después de haber hecho Caribe, que aunque la considero una película muy costarricense por tratar un tema ecológico, esta había sido filmada casi en la frontera con Panamá, en Puerto Viejo, Limón, y conté principalmente con actores extranjeros. Ahora quería hacer una película lo más cercana a mis raíces, a donde yo nací, que es San José. Y siempre con el objetivo de que esta historia también pudiera generar un cambio positivo, que para mí es esencial a la hora de abordar un proyecto. Y a mí me ha parecido siempre que hay pocos acontecimientos humanos que son tan disparejos entre sus causas y consecuencias como un embarazo no planeado, y esto me ha parecido siempre muy dramático e inclusive de alguna forma injusto. Y es más injusto cuando esto sucede y más complicado en una etapa de tanta incertidumbre y tan conflictiva como la adolescencia. Y un poco la idea de la película era ponerse en la piel de estos dos adolescentes y jóvenes que tenían que enfrentar este cambio tan radical en sus vidas. Un acto aislado, una relación sexual, tiene consecuencias decisivas que marcan el futuro de una persona. Estamos reflejando un problema que es las madres adolescentes, que es un problema costarricense fundamental, la falta de educación sexual, la prohibición del aborto, el no saber a dónde hay que recurrir cuando uno tiene un embarazo no deseado, el no tener orientación de parte de los padres de familia. Esteban, en todas sus películas, ha procurado ligar lo personal con lo social. Son películas que plantean problemas importantes de interés general. Y la película critica de una forma muy constructiva, pero critica esa visión muy fuerte en sectores religiosos conservadores, porque hay otros que no, de que hay que mantener a la gente en la ignorancia, de que estas cosas no se deben tratar, de que debe ser un tabú, lo cual ha tenido consecuencias nefastas. Y cuando vi la noticia sobre una niña que había sido discriminada en un colegio de monjas, realmente me interesó mucho y vi la oportunidad de ver un poco este desfase que existe entre la iglesia y la realidad sexual de los jóvenes. Contacté a la familia, ellos me dieron la posibilidad de ir a visitarlas. Fui con Walter Fernández, que en ese momento me estaba ayudando con el guión, y pasó algo increíble, que nosotros ya teníamos escrito básicamente una historia ¿verdad?, sobre el tema, y ya le hemos puesto a este personaje el nombre de Jessie. Y cuando vimos que ella, la chica de la vida real, se llamaba también Jessie, yo realmente casi me caigo de la silla, y son de esas señales que me dijeron: Esteban, esto hay que hacerlo. En el colegio lo más difícil fue cuando me decían que no me querían ahí por mi seguridad, porque habían gradas y habían muchas chiquitas, entonces que por mi seguridad, para que nada me pasara, para que el colegio no tuviera problemas, pero en realidad era por lo que la gente iba a decir o pensar de la institución. ¿Vos haces que ocupa aquel asunto? Sí. Ah, ok. Hice un casting abierto en el centro de cine.
Uno de los primeros en estar fue Edgar, que desde que lo vi me gustó mucho su rostro, me gustó su actitud y tenía un poco esta picardía y esta ternura que buscaba en el personaje. Vi el anuncio que salió en Viva, y entonces salía que decía que el director de Caribe estaba haciendo un casting para reclutar a personas para su nuevo proyecto. Entonces me acuerdo que lo recorté, se lo llevé a mi tía y le dije: tía, ¿esta es la primera película que voy a hacer? Me dijo: sí, yo sé que sí, mi amor, yo sé que sí. El sábado me levanté, fui a hacer el casting, era el número 40. A Adriana la vi por primera vez en un programa de televisión que crea casos judiciales de la vida real. Meses después, sin saber que era la misma del programa, la escogí para un comercial sobre explotación sexual de menores. Y ahí comprobé su naturalidad, comprobé su frescura, comprobé que era una chica que realmente quería actuar. Pero sea que es 15. Pero lo que más me llamó la atención fue ver la seguridad que ella tenía en ella misma. Y para mí eso fue fundamental y creo que es fundamental en esta profesión. Efectivamente era para decirme que sí, que quería que yo hiciera ese papel. Entonces, bueno, yo además no le tenía como mucha confianza, así como para expresarle la felicidad que tenía. Entonces me dio como pena, entonces yo nada más le dije como: ay, bueno, buenísimo, muchas gracias. Y me fui. Cuando salí fue como demasiada emoción y empecé a llamar a todo el mundo, a contarle. Para los demás personajes, bueno, comencé a buscar por todo lado, aparte del casting. Tuve un apoyo de la agencia REC para, por ejemplo, ahí salió la madre de Jessie, Cinia Rojas. A Brad Blige lo vi en una obra de teatro y desde que lo vi me encantó su presencia y sabía que sus padres eran actores de mucha trayectoria, lo cual era también bueno. Para el papel de la monja, por ejemplo, era necesario, casi obligatorio, que tuviera experiencia en tablas porque era un personaje que tenía que enfrentarse a los estudiantes, a discursos. Y en ese caso fue buenísimo tener la experiencia de María Bonilla. Tiene más de 30 años de estar actuando en el teatro costarricense. Y fue ella la que me sugirió a Natalia Arias. Venía muy contenta, muy emocionada, pero también muy ansiosa y nerviosa porque obviamente quería dar lo mejor, demostrarle a Esteban que yo estaba dispuesta a luchar por conseguir el papel de Alba. Y recuerdo que cuando llegó a la oficina habíamos bastantes y como Natalia no es muy alta, realmente como que nadie tuvo mucha fe porque Alba, la amiga Jessie, es un personaje que es casi una guerrillera con mucha fuerza y realmente creo que duró como 2 minutos para convencerme. Realmente fue una sorpresa increíble. A María Silva, desde que la vi en la serie de televisión El Barrio, siempre me gustó y obviamente me parecía una persona de mucho valor para integrar al proyecto. Tuve una reunión con ella, le expuse el personaje, la historia y vi que era muy cercana al tema. Y como tenía la experiencia también de dramaturga, la invité a terminar de escribir el guión conmigo. Teníamos un año de estar haciendo ensayos, entonces yo tenía como ya demasiada emoción y demasiados sentimientos en mí, como de esa espera de que llegara ese día. Corre. Ya teníamos listos los actores y el guión y se nos vino la crisis mundial y muchos de los patrocinadores tuvieron que retirarse. Y esto fue muy complicado porque tuvimos que replantear la producción. Prácticamente hicimos solo una semana de preproducción y fuimos haciendo la demás producción mientras íbamos filmando. Y esto fue muy difícil porque no era una película barata, así tenía 2 colegios, un montón de extras, filmaciones en muchos exteriores. Pero yo estaba tan convencido que esto había que hacerlo que dije, aquí vamos para adelante.
El primer día de rodaje para mí fue muy interesante porque vi a todos estos jóvenes que se estaban enfrentando en su primera experiencia en una película, estudiantes del Veritas, que realmente por suerte llegaron con una actitud y con un deseo de aprender y hacer las cosas de la mejor forma. Por suerte tenía en algunos puestos gente de experiencia que ya había trabajado, en el caso de Nano Fernández en el sonido, en el caso de Eduardo Flores, director de fotografía, Javier Arroyo, técnico de HD. Y bueno, realmente yo cuando llegué me sentí muy tranquila porque al conocer a todos los que iban a trabajar conmigo por los 2 meses que seguían, me sentí muy contenta porque sentí una muy buena vibra y una muy buena química con todos los que estábamos ahí y la pasé muy bien. Y lo más importante para mí fue que sentí a Esteban contento, que yo creo que pues al final eso es como lo que uno como actor busca, que el director quede contento con el trabajo que uno hace. Y súper contento y súper nervioso, pero a la vez súper ilusionado de que después de tanto esfuerzo y después de toda la preproducción y de todo, había llegado el momento. Yo estaba súper emocionado de que comencé a filmar en todos estos parques y en todos estos rincones de la ciudad que básicamente nunca habían sido retratados para ser llevados a una pantalla grande. Yo creo que la recuperación que hace la película de el paisaje de la ciudad de San José, que a mí misma me impactó y que yo dije, pero esta ciudad es bellísima. Bueno, sigo pensando que es horrible y que le pasa pues que nos las vende el ojo del director y el ojo del director de fotografía como una ciudad con rincones bellos, que efectivamente tiene rincones bellos, que yo creo que le devuelve una parte de la identidad al costarricense que nosotros no tenemos valorada. Por suerte, luego de hacer un scouting y una búsqueda muy grande, llegamos a la conclusión que el Colegio de Señoritas era perfecto. Porque tenía la puerta trasera, tenía una fachada principal hermosa, porque obviamente era patrimonio nacional. Fue un orgullo, porque realmente esa institución representa todo un antecedente histórico para el país, ¿verdad? Aparte de la instalación que es preciosa, yo creo que las chicas que estuvieron ahí apoyándonos realmente estaban entregadas. Donde están todas estas montón de adolescentes que también vienen a ayudarnos en la película, se meten totalmente, que todas están en la escena, que todas tienen que de alguna manera responder a las direcciones que les demos y dirigir eso y crear un ambiente. Fue intenso, pero también súper enriquecedor. Fue fundamental el apoyo que tuvimos con los estudiantes de ambos colegios, Franco y Señoritas, y realmente fue hermoso y me llegó hasta el corazón ver la entrega total, las horas de dedicación que tuvieron todos los estudiantes. Villa Esperanza de Pava siempre para mí fue el lugar donde íbamos a filmar la casa Jesse. Primero porque en la vida real fue así, yo vivía en Villa Esperanza. Y segundo porque al frente quedaba el cantón más rico de Costa Rica, que es Escazú. Y un poco era también para mostrar las diferencias enormes que en nuestro país desgraciadamente cada vez están creciendo entre los ricos y los pobres. No es prejuiciado y en las noticias oye cosas, la gente cuenta cosas y fue realmente de las locaciones en donde yo más segura me sentí. Los chiquitos salían de la escuela y del colegio y iban todos allí a vernos filmar y nos hicimos como parte del barrio. Ya después de mucho tiempo de estar buscando la casa idónea, recuerdo cuando vi esa casa, que ahí fue donde conocí a Carlitos y yo vi algo especial en su mirada y no sé, dije yo, él quiero incluir en la película. Pregunté y me dijeron que era el guarda,
al principio no quería participar en la película, pero poco a poco se fue encariñando con nosotros y nosotros con él. Yo pasé el fin de año en Villa Esperanza de Pavas porque quería ver qué sucedía, quería ver cómo celebraban. Realmente me encantó cuando vi que minutos antes la gente salió de sus casas y todo el mundo se abrazaba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año, Costa Rica! Pablo Rojas fue de las personas que me acompañó desde el principio, entonces bueno, vio todo el proceso de guión, de casting, escogencia de locaciones. Fue muy bueno que él fuera el editor, porque entonces realmente tenía también muy claro lo que yo quería decir, lo que yo quería contar con esta película. Es un periodo de unas 3-4 semanas que nos encerramos, Esteban y yo, a tener listo un primer corte. Terminamos esta labor de las primeras 3 semanas para hacer el primer corte, un corte de unas 2 horas 10 minutos por ahí. Y empezamos a simplificar. Nos da un proceso como de un mes también extenuante de empezar a simplificar a esto, a colar todo este material, y empezamos como a verle un poquito más la forma de la película. Bueno, yo he sido fan de Bernal desde hace muchos años. Vuelo para el Mar, 50 al Norte, Soy Doble, y realmente creo que fue para mí una grandísima experiencia trabajar con él, porque ya obviamente me gustaba mucho su música y ya me habían dicho que era una gran persona, y realmente lo comprobé, porque creo que también la relación entre un músico y un director obviamente es muy importante, de mucha paciencia, de mucha búsqueda, ¿verdad? De muchos caminos. Eran escalofríos cada vez que llegábamos y escuchábamos unas piezas que decíamos, aquí está, esta es. Toda la banda sonora de esta película para mí es un trabajo total y absolutamente acabado desde el punto de vista musical, y me siento muy orgulloso de ello. Es como podría inclusive pensarse que puede ser un disco conceptual. Hizo un trabajo de mucha intensidad a la película. En ciertos momentos creo que le da un nivel que yo inclusive jamás había soñado. La premiere obviamente siempre es hermoso, porque es bueno reunir de nuevo la familia que tan intensamente trabajó casi un año atrás, y estar con mi familia. Realmente ese día estaba que no creía en nadie. Yo decía, bueno, ahora sí es cierto. Tenía un año entero de estar esperando a ese momento, estaba muy nerviosa, y ya al ver la película en el cine y ver las reacciones de la gente que estaba ahí en la premiere, pues me sentí muy bien y muy contenta de saber que la gente había respondido bien al trabajo de todos. En realidad fue muy emocionante saber que mi historia se iba a presentar en el cine, saber que muchísimas personas iban a estar ahí, especialmente cuando llegamos al cine y habían tantísimas personas, muchísimos medios. Y al final de la película, me acuerdo, todo el mundo se pone de pie y nos volvió a ver y nos empezaron a aplaudir, y me acuerdo que lo primero que hice fui donde Esteban y lo abracé, y me acuerdo que se me salieron las lágrimas, me puse a llorar en el hombro de Esteban y le agradecí muchísimo, y me acuerdo que Esteban más bien me dijo, gracias a vos. 3 semanas antes nos dijeron que íbamos a competir contra Bastardos sin Gloria, que bueno, venía a ganar casi todos los mercados en que había participado prácticamente.
Cuando llegué el sábado al cine y vi la fila enorme que había, obviamente dudé si era la Gestación o era la de Bastardos. Cuando supe que era la Gestación, no cabía de felicidad. Realmente fue hermoso. Fue el octavo día. Sin duda, una de las funciones más especiales para mí fue cuando invitamos a todos los colaboradores y los que nos ayudaron de Vía Esperanza Pavas a que fueran a ver la película. Y de verdad que sentí tanta satisfacción cuando sentí ese aplauso tan sentido y tan querido. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Brillabas, y para entonces ya tú eras un viento fuerte, un mar que arrulla entre sus olas, las voces de los héroes que no han nacido, un alma bella entre los dioses del principio. Se descubrió una película que les estaba hablando de lo que estaban viviendo, en su propio lenguaje, en su propia forma, una película que se transparenta con los espectadores. Por eso Gestación ha gustado a pobres y a ricos, a viejos y a jóvenes, a gente en las zonas rurales, a gente en la ciudad. Porque es un tema que uno se siente representado, tanto, no sé, tal vez tenés una hermana o una amiga o la vecina o tu prima o hasta vos misma, ¿verdad? Que vivió una situación muy similar. A pesar de que ha habido muchos momentos muy difíciles donde ya uno cree que no va a salir la película, o que no encuentra la locación, o no encontrarse el actor o el dinero, además del amor que tengo por el cine y por los personajes y por la historia, siempre he encontrado una gran inspiración en lo orgulloso que me siento de ser costarricense y lo convencido que estoy de que vale la pena contar historias de mi país. Y Gestación ha sido una prueba que sí vale la pena, que sí es importante, y estoy muy agradecido con todos los costarricenses que me han apoyado muchísimo, y que esto solo me obliga a pensar en mayores sueños y en mayores retos a lograr. Para entonces ya tú eras un ave, un cometa, una estrella nueva, un viento fuerte, un mar que arrulla entre sus olas, el vientre de los héroes que no han nacido, un alma bella entre los dioses del principio. Desde el principio. Después de haber hecho Caribe, que aunque la considero una película muy costarricense por tratar un tema ecológico, esta había sido filmada casi en la frontera con Panamá, en Puerto Viejo, Limón, y conté principalmente con actores extranjeros. Ahora quería hacer una película lo más cercana a mis raíces. La prohibición del aborto, el no saber a dónde hay que recurrir cuando uno tiene un embarazo no deseado, el no tener orientación de parte de los padres de familia. Esteban en todas sus películas ha procurado ligar lo personal con lo social. Son películas que plantean problemas importantes de interés general.
Y la película critica de una forma muy constructiva, pero critica esa visión muy fuerte en sectores religiosos conservadores, porque hay otros que no, de que hay que mantener a la gente en la ignorancia, de que estas cosas no se deben tratar, de que debe ser un tabú, lo cual ha tenido consecuencias nefastas. Y cuando vi la noticia, disparejos entre sus causas y consecuencias, como embarazo no planeado, y esto me ha parecido siempre muy dramático e inclusive de una forma injusto. Y es más injusto cuando esto sucede y más complicado en una etapa de tanta incertidumbre y tan conflictiva como la adolescencia. Y un poco la idea de la película era ponerse en la piel de estos dos adolescentes y jóvenes que tenían que enfrentar este cambio tan radical en sus vidas. Un acto aislado, una relación sexual, tiene consecuencias decisivas que marcan el futuro de una persona. Estamos reflejando un problema que es las madres adolescentes, que es un problema costarricense fundamental, la falta de educación sexual, la ¡Acción! Yo nací, que es San José. Y siempre con el objetivo de que esta historia también pudiera generar un cambio positivo, que para mí es esencial a la hora de abordar un proyecto. Y a mí me ha parecido siempre que hay pocos acontecimientos humanos que son tan